Shalom y bienvenidos de nuevo a Israel con Aline. Hoy hemos venido al extremo sur de Israel para conocer el tabernáculo y vamos a tener la oportunidad única de ver con nuestros propios ojos cómo se veía el tabernáculo construido por Moisés al pie del monte Sinaí. El lugar que durante siglos fue el corazón de las 12 tribus de Israel. Vamos a conocer a fondo todo este lugar, incluyendo el Santo de los Santos, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Entonces, si están preparados, comencemos. La historia del tabernáculo comienza después de la esclavitud en Egipto. Después de que las 12 tribus sufrieran durante 400 años, finalmente Dios, de una manera grandiosa, con las 10 plagas y la apertura del Mar Rojo, el pueblo finalmente pudo salir a la libertad en medio del desierto. Y una de las primeras cosas que Dios va a hacer es intentar establecer una conexión aún más fuerte con el pueblo. Y por eso Moisés es instruido a subir al monte Sinaí. Allí recibirá las tablas de la ley con los 10 mandamientos y también las instrucciones del tabernáculo. Vean cuán importante es este lugar. En el mismo momento que Dios pasa los 10 mandamientos, la base de toda moral y de toda fe en Dios, también pasa las instrucciones del tabernáculo. Y por eso vinimos aquí para mostrarles cómo se veía este lugar, para que podamos entender aún mejor la Biblia y las 12 tribus. Entonces, amigos, están invitados a entrar conmigo en el tabernáculo de Timna. Vamos, cuando tomamos la Biblia para leer en casa, es algo hermoso. Y comenzamos con Génesis, la historia de la creación del mundo, del pecado de Adán y Eva, del arca de Noé, y las historias son fascinantes. Y avanzamos en la Biblia hasta que de repente llegamos a una parte del libro de Éxodo, donde el libro cambia completamente. El libro habla de medidas, de materiales de construcción, cómo debe construirse, desmontarse y remontarse el tabernáculo. Y muchas personas a veces terminan saltándose estos capítulos porque no los encuentran tan interesantes. A veces estos capítulos y también las genealogías. Pero gente, nada en la Biblia está de más ni de menos. Si Dios quisiera escribir toda la historia del pueblo de Israel, toda la historia del mundo, la Biblia sería una enciclopedia gigantesca. Pero la Biblia es un libro relativamente pequeño. Entonces, todo lo que se puso dentro de él tiene algún motivo. Nada se hizo por casualidad. Y no es por casualidad, gente, que la Biblia tiene 20 capítulos dedicados al tabernáculo. Esto sin contar todos los capítulos que hablan sobre los sacrificios que deben hacerse en él y luego en el templo de Jerusalén. El tema que se trata más, que tiene más capítulos dedicados en toda la Biblia, es el tabernáculo. Y puedo asegurarles a todos ustedes que nada está allí por casualidad. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender por qué el tabernáculo es tan importante para el pueblo de Israel, para las 12 tribus y también para toda la humanidad. Y ahora vamos a abrir aquí la entrada del tabernáculo y ustedes están invitados a entrar conmigo. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, el pueblo tiene más de 2 millones de personas. Y entre nosotros, esto aquí no parece un templo para tanta gente. ¿Cómo podría entrar todo el mundo aquí? La respuesta es que no entraban. Aquí dentro, en la zona del tabernáculo, solo estaba permitida para la tribu de Leví. Dentro del patio era la tribu de Leví y en el santuario que vamos a conocer en un poco, solo estaba permitida la familia de Cohen,
que era una familia específica dentro de la tribu de Levi. Entonces imaginen que aquí tenían a las personas, los levitas y los cohens que realizaban los servicios del templo, y alrededor miles y miles de cabañas. El pueblo de Israel alrededor en toda la región se acercaba, pero por el lado de fuera, y ellos llegaban hasta aquí a la puerta para entregar sus sacrificios. Entonces hoy estamos entrando en la zona que estaba dedicada a la tribu de Levi. Creo que esto es interesante porque para mí siempre es interesante pensar que mi familia materna son cohens. Eran sacerdotes del templo de Jerusalén y también antes de eso del tabernáculo. Y también significa que son parte de la tribu de Levi. Entonces, hace muchas generaciones atrás, mi familia sí podía entrar. Pero claro, no yo en este caso, porque aquí era para la tribu de Levi, pero los hombres eran quienes entraban y realizaban los sacrificios. Ahora vamos a aprovechar y conocer esta réplica. Lo primero es el tamaño del que hablamos. Fue hecho a tamaño real, pero la Biblia no nos da instrucciones en centímetros, metros, kilómetros. La Biblia usa codos. ¿Cuánto es un codo? El codo es la medida desde el codo hasta la punta de los dedos. Esto aquí es un codo. Entonces, en esa época, un codo sería alrededor de 48 centímetros. Y la Biblia, por ejemplo, nos dice que el altar, que es lo que estamos viendo aquí, la primera cosa detrás de mí, que el altar tenía 5 codos. Entonces los invito a medir conmigo para ver si la réplica realmente es correcta. Hay que recordar que el codo era una medida del tamaño de un hombre. Entonces probablemente un poquito más grande que la mía, pero tengo que tener aquí más o menos 5 codos. Miren conmigo, chicos, 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un pequeño espacio sobrante, pero hay que recordar que el codo de un hombre es un poquito más grande, 48 centímetros. Entonces la anchura aquí son 5 codos, como la Biblia nos dice. ¿Y para qué servía este lugar? Aquí se traían los sacrificios. Entonces, imaginen que los sacerdotes venían aquí, subían, por ejemplo, con los corderos. No era lo único sacrificado aquí, pero el principal sacrificio, el sacrificio de la Pascua, era el cordero. Entonces los animales eran traídos aquí y aquí eran sacrificados. Y también el sacrificio era quemado aquí. Y pueden ver que este altar tiene 4 cuernos, como la Biblia ordena. Entonces estamos viéndolos aquí, ellos, y podemos ver que están pintados de rojo. Porque la sangre de los animales se colocaba sobre los cuernos. Aquí, aunque todas las medidas sean originales, la sangre no lo es. La sangre es realmente pintura. Pero lo interesante es que lo primero que vemos al entrar es el altar. Pero no era lo primero que los sacerdotes hacían. Antes de que pudieran sacrificar, tenían que purificarse. Y la purificación se hacía a través del agua que está justo allí. Ese es el lavabo utilizado para la purificación. Gente, la Biblia no nos dice su tamaño, así que esto es una suposición porque no tenemos cómo saber su tamaño en el tabernáculo. Ahora, estas cuencas que estamos viendo aquí se utilizaban para lavarse las manos y los pies. Ahora, si tomamos el agua y nos lavamos las manos aquí dentro, lo que sucede es que el agua sucia cae aquí y no queremos ensuciar o contaminar el agua dentro del lavabo. Entonces, ¿cómo se hacía? Se tomaba el agua y fuera del lavabo se lavaban las manos y los pies de los sacerdotes y así el agua caía y así no se ensuciaba,
no se convertía en impuro lo que estaba aquí dentro. Entonces, suponiendo que nuestros sacerdotes ya se purificaron, ya hicieron sacrificios, vamos a llegar aquí a la parte principal. Este aquí es el santuario propiamente dicho. Este aquí es el lugar conocido como Kadosh, el lugar santo. Y podemos ver que el santuario y toda esta construcción del tabernáculo se hace de una manera provisional. Pueden ver muchas cuerdas atadas, se hacen pedazos y pedazos y pedazos, porque todo el objetivo del tabernáculo era ser un templo móvil para el pueblo de Israel. El tabernáculo se construirá al pie del monte Sinaí, pero el pueblo no se quedará allí tanto tiempo. Cuando llega el momento de que el pueblo se mueva, desmontaban el tabernáculo y los sacerdotes y los levitas lo llevaban hasta el próximo lugar. Y muchas veces este lugar fue montado y desmontado. Y también tiene sentido que el tabernáculo no fuera más grande, porque de lo contrario sería muy difícil o prácticamente imposible moverlo en el desierto, porque gente, puedo asegurarles como alguien que está aquí en un día soleado, que la vida en el desierto no es fácil, y mucho menos llevar toda esa estructura en el desierto, especialmente en verano, era realmente un desafío. Pero ahora sí, vamos a entrar en el santuario. Vamos allá. Lo primero que creo que notamos cuando entramos en el santuario es la menorá de oro. La menorá no tiene especificaciones de tamaño, por lo que hay varias teorías sobre el tamaño de la menorá original. Aquí la gente del proyecto cree que era de este tamaño, tal vez en el segundo templo de Jerusalén era incluso más grande. Pero lo más importante es que tenía que ser hecha de oro puro y en la parte superior tenía las lámparas de aceite. El aceite se colocaba desde dentro y se encendía aquí. Y esta era la única fuente de iluminación de todo el santuario. Esto significa que esta luz se reflejaba en las paredes que estaban hechas de oro y se creaba aquí un ambiente iluminado que era realmente un aura muy especial, y toda la luz provenía de esta pequeña menorá, realmente muy especial. Y aquí al lado quiero mostrarles la mesa de panes. Aquí había una mesa con 12 panes. ¿Por qué 12? Por las 12 tribus de Israel. Este es el corazón de las 12 tribus de Israel durante siglos y siglos, hasta mucho más tarde, cuando se construirá el templo. Y 12 panes representan cómo Dios proveía, cómo Dios sostenía a todo su pueblo y les daba todo lo que necesitaban. En el desierto fue maná, pero el pan significa no solo en el desierto, durante toda la historia del pueblo de Israel. Desde la época de la esclavitud hasta el futuro, en la tierra prometida, Dios les proveía. Y este pan era comido una vez por semana por los sacerdotes y luego reemplazado. Y ahora vamos a ver el altar del incienso. Y también, para hacer una demostración para nosotros, traje a mi padre, el doctor Jorge. Shalom, papá. Shalom, hija. Y mira, muchas gracias por permitirme revivir una situación de miles de años atrás, una situación única. Gracias. Shalom a todos. Entonces, mi padre aún no lo ha hecho. La primera vez que lo hará será en la cámara. Incluso está aquí con los fósforos en la mano, ansioso, porque los inciensos eran una parte muy importante del trabajo de los sacerdotes aquí. Entonces,
tenemos aquí el mismo tipo de inciensos que había en el tabernáculo. Entonces, papá, ¿puedes encenderlos para nosotros? Vamos. Entonces, ya podemos ver aquí el humo saliendo del incienso. ¿Qué olor estás sintiendo? Es único, es un olor maravilloso, nunca he sentido nada parecido. Oh, puedes ponerlo aquí dentro. ¿Por qué no reconoces el olor de este incienso? Porque el incienso que se dedica al tabernáculo y al templo de Jerusalén era una mezcla de 11 especias diferentes. Algunas que conocemos como canela, algunas más especiales como mor y leboná. Pondré el texto aquí en portugués porque no recuerdo los nombres en ese idioma. Voy a decirles a ustedes. ¿Qué? Este olor es espectacular. Eso es lo que hicimos, colocamos una piedrecita como se hacía en el templo. Ahora déjame mostrarte. Tomaban las piedrecitas de incienso, se colocaban dentro del utensilio y se aplastaban. Luego se aplastaban hasta convertirse en polvo. Así que aquí tomará unos segundos hasta que se conviertan en polvo. Y luego este polvo puedes tomarlo aquí, se colocaba sobre el altar y este polvo es lo que ardía y producía ese aroma. Tenemos aquí un incienso que encendimos. Tenemos uno de antes y un poco de polvo y el olor ya comienza a dominar el ambiente. Y tenemos que recordar que en el tabernáculo, ¿cuántas piedritas de estas se encendían? O el equivalente a 50 o 70 piedras por día, 2 veces al día. Entonces imaginen realmente una columna de humo saliendo de aquí con ese olor que realmente era maravilloso. Maravilloso, indescriptible. Y él salía de los sagrados, se esparcía alrededor y todo el pueblo podía sentir ese olor. Y por eso había una prohibición de usar esa misma combinación de inciensos en cualquier lugar que no fuera el tabernáculo ni el templo. ¿Por qué? Porque ese olor es el olor que conectaba a las personas y que recordaba a las personas de la casa de Dios. Y no era correcto que las personas encendieran esto en su casa, simplemente para que la casa tuviera un olor agradable. Pero entonces, gente, aquí pueden tener una pequeña prueba, una pequeña demostración de cómo era el altar del incienso encendido por los sacerdotes de la tribu de Levi hace más de 3000 años. Felicidades por la explicación, maravilloso. Y miren ustedes la ropa del sumo sacerdote. Me gustaría que lo explicaras porque es algo diferente y muy bonito allí. Claro, sin ningún problema, voy a mostrarles aquí la ropa del sumo sacerdote. No era de todos los sacerdotes, sino solo del sumo sacerdote que era elegido. Era un puesto vitalicio, es decir, iba a ser sumo sacerdote hasta el último día de su vida. Y podemos ver que la ropa estaba hecha con los mejores materiales de la época, ¿no? El dorado era realmente de oro. Aquí los mejores tejidos. Y aquí podemos ver 12 piedras. Las 12 piedras simbolizaban las 12 tribus de Israel, porque él era el sumo sacerdote de todas las 12 tribus. Y cada tribu tenía una piedra dedicada a ella. No eran piedras aleatorias. Entonces aquí podemos ver este pectoral que en hebreo se llama Roshan. Y aquí arriba está escrito Kadosh Ladonai. Kadosh es santo y La para Yud Hei Vav Hei, que es el tetragrama, el nombre de Dios. Y además de toda esta ropa lujosa, literalmente aquí en sus pies tiene campanas. Pueden oír. ¿Por qué hay campanas en la ropa del sumo sacerdote? Esto tenía una utilidad especial en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Porque detrás de mí se encuentra el santo de los santos. Entonces, este aquí es el santo y aquí es el santo de los santos.
el lugar al que solo una persona podía entrar, el sumo sacerdote, y solo un día al año. Entraba para orar por la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Ahora era tan poderoso este lugar que cuando entraba, literalmente podía fallecer. Disculpen, me encanta el incienso elevándose frente a mí, tal como era en aquellos tiempos. Pero el sumo sacerdote podía entrar y fallecer. Entonces las campanas servían para que cuando el sumo sacerdote estaba orando, la gente y los sacerdotes que estaban aquí podían escuchar que él se estaba moviendo y que aún estaba vivo. Pero si las campanas dejaban de sonar y él fallecía adentro, ¿quién podía entrar para sacar su cuerpo? Esperar un año entero hasta el próximo Yom Kippur, hasta el próximo día del perdón, para retirarlo, no tenía ningún sentido, ya que los cuerpos son impuros y estamos hablando literalmente del lugar más sagrado del mundo. Pero otras personas tampoco podían entrar. Entonces lo que se hacía era atar una cuerda al pie del sumo sacerdote cuando entraba, para que en caso de ser necesario pudiera ser arrastrado por el pie y sacado sin necesidad de que otra persona entrara. Pero ya que estamos aquí en una réplica, sí podremos entrar aquí en el Santo de los Santos, en Kodesh a Kodeshim. Entonces, gente, vamos. ¿Y qué era tan importante en el Santo de los Santos? Aquí estaba el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza era el lugar de la presencia divina. Todo el tabernáculo lo era. Personalmente, no me gusta mucho la traducción al portugués de tabernáculo. El nombre tabernáculo en hebreo es Mishkan, que significa vivienda o morada. Significa que este lugar aquí es la morada de Dios. Entonces, creo que este es un nombre mucho más apropiado para este lugar que simplemente tabernáculo. Y aquí en la morada de Dios, específicamente, Dios se encontraba entre los querubines del Arca de la Alianza, como está escrito en el siguiente versículo. Y allí vendré a ti y hablaré contigo desde el propiciatorio, desde entre los dos querubines que están sobre el Arca del Testimonio, todo lo que te ordene para los hijos de Israel. Entonces vean qué fuerte es este pasaje bíblico. El lugar de presencia divina en este mundo era exactamente aquí. Obviamente que Dios está en todos los lugares y Él puede escucharnos en todos los lugares. Pero tenía un lugar especial en este mundo que era el tabernáculo y después del tabernáculo el templo de Jerusalén. Ahora vamos a hablar del Arca de la Alianza, que por sí misma es un tema controvertido. La primera duda es cómo se veían los querubines. Aquí vemos la representación de dos querubines, pero veremos en diferentes lugares que se representan de una manera diferente a la otra. Entonces, no sabemos exactamente cómo se veían los querubines, pero tal vez se veían así, y entre los querubines era de donde Dios hablaba. Entonces, lo que realmente importaba aquí era obviamente la presencia divina, pero muy importante es lo que había dentro del arca. Y ahora, para hacer la apertura del arca, mi padre, por favor, puede hacer los honores. Los honores que haces para mí, ¿verdad? Poder estar aquí y mostrar. Y lo que había dentro del arca de la alianza eran tres cosas. Y puedes verlas escritas aquí en hebreo antiguo. Además, podemos verlas escritas aquí en hebreo antiguo. Además, vemos la vara de Aarón que floreció y también una olla de maná. Y ahora tengo un desafío para ustedes. Antes cerremos aquí el arca.
¿Cuál es el desafío? La pregunta es, ¿cómo se transportaba el arca? A menudo, cuando vemos imágenes y reproducciones de Jericó, la gente rodea las murallas con el arca de la alianza expuesta y todos viendo a los querubines. Pero ¿cómo es eso? El arca de la alianza no podía ser vista por la gente, ni siquiera por los sacerdotes, solo por el sumo sacerdote una vez al año. Y ahora el desafío. Si todo el tabernáculo se desmontaba en pedazos, podemos ver aquí los pedazos que se iban a desmontar. Si vamos a desmontar todo esto, ¿cómo podemos llevar el arca de aquí a un lugar lejano sin que todos la vean? ¿Quién sabe la respuesta de cómo se transportaba el arca sin que la gente pudiera verla? Déjala aquí en los comentarios. Mientras tanto, pueden pausar el video y dejarlo en los comentarios. Y ahora voy a contarle a todos cómo se hacía. Lo primero es que el arca no estaba en el fondo del Santo de los Santos, sino exactamente en el medio. Entonces imaginen el arca justo aquí, las pequeñas en esta dirección, y sí, las varas estaban en esta dirección, las pequeñas en esta dirección, y sí, las varas estaban en esta dirección, así. Pasando por detrás de los querubines, y ellos iban de lo que a veces vemos en las representaciones y de lo que a veces vemos en las representaciones. Y el secreto es el siguiente: a la hora de transportar, llegaban aquí los sacerdotes por el lado de fuera de la cortina, del velo, y ellos derribaban todo este velo, ¡pum!, encima y cubierto de telas, estas telas coloridas. Encima de esta tela y cubierto de telas, estas telas coloridas. Encima de esta tela se colocaba otra tela azul y encima de todo eso se colocaban pieles de animales. Y entonces, con 3 capas alrededor, tomaban los extremos de las varas que estarían hacia afuera y así podían cargarla. Nadie podía ver el arca de la alianza. Entonces, el arca era transportada por los sacerdotes, pero cubierta con 3 capas diferentes. Entonces, ¿quién sabía de esta historia? Puede dejarlo aquí en los comentarios, pero es un hecho muy interesante que incluso yo durante muchos años no supe, así que quería compartir eso con ustedes. Entonces, la próxima vez que vean en cualquier lugar esa representación del arca de la alianza expuesta fuera del tabernáculo o del templo, históricamente está mal. Y ahora vamos a dejar que el Santo de los Santos sienta por última vez aquí el aroma del incienso del tabernáculo y recordar que toda la Biblia es importante desde el principio hasta el final. Cada versículo de la Biblia nos enseña algo. Y también todo lo que había aquí en el tabernáculo tenía un motivo histórico. La réplica del tabernáculo que se encuentra en el Parque Timna. Si ustedes ven la réplica del tabernáculo que se encuentra en el Parque Timna, si van a visitar el sur de Israel, realmente no dejen de visitar este lugar fascinante. Un beso, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.